en este evento, el ataque de las NIF, un recorrido por las principales normas de información financiera. Y bueno, súper contentos de estar y quisiera presentar primero que nada a la presidenta de la región noreste, la contadora pública certificada Obdulia Gómez Escareño, que bueno, nos va a hacer el honor de aperturar este evento y dirigir un mensaje a todos los jóvenes que van justo llegando esta tarde. Contadora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy contenta, de estar aquí conectada con ustedes, esperando que se unan más y más de los chicos a nuestra reunión, a esta capacitación, al ataque de las NIF. Como siempre, agradecerle a la contadora Araceli, la doctora Araceli, la vicepresidencia de docencia del IMCP del Noreste, por estos eventos en los cuales comparte tanto con ustedes. Ella es de docencia, pero apasionada por la docencia, también apasionada por compartir con todos los jóvenes todo su conocimiento. Agradecer a todos los vicepresidentes de docencia, a los presidentes y vicepresidentes que estén conectados, pero los invitados de honor son ustedes, muchachos. Y pues el día de hoy tienen una grandiosa oportunidad porque el contador Víctor Botello tiene un amplio conocimiento. Agradecerle también a Víctor por su disponibilidad, por su tiempo para poder apoyarnos y estar aquí en este evento de ataques de las NIC. ¿Qué más puedo desearles? Que toda esta capacitación ayude y al final de ella nos vayamos con todo el conocimiento que puede ser posible, y más porque sabemos que todo esto también tiene una aplicación práctica y yo creo que todos nuestros expositores nos van a apoyar con ese tema. Y pues sin más preámbulo, pues damos por inaugurado este ataque de las NIF, este evento de capacitación, siendo las 4:08 del día, perdónme, hoy es 19 de agosto del 2024. Bienvenidos y mucha suerte, mucho éxito en esta participación. Gracias, contadora, gracias por estar acá con nosotros y por tus deseos de que esta sesión de ataque de las NIF y las que siguen sean espectaculares. Y bueno, ahora nos vamos hasta Reynosa para recibir los buenos deseos para todos ustedes, para que esta sesión sea espectacular, de la Miss Elizabeth Bautista Cruz, que como siempre me ha acompañado a lo largo de cada año y sumándose siempre a los eventos de la vice de docencia. Miss Eli, bienvenida. Miss, tienes tu micrófono cerrado. Ok. La emoción, contador, la emoción. Oiga, y le faltó decir, y la varita mágica, y mi varita mágica. Así es, Miss. Y mi varita mágica. Muy, muy bonita tarde a todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar. Jóvenes, ustedes, como bien lo decía la contadora Obdulia, son nuestros invitados de honor. Y siéntanse cómodos, siéntanse en casa, porque es lo que queremos, que se sientan en casa, que se sientan a gusto, porque van a escuchar una capacitación de primer nivel. Una capacitación de primer nivel que solo se da aquí en el Colegio de Contadores Públicos, a través de los contadores que de buena manera se suman a esa capacitación constante. Yo lo he dicho antes y así lo siento y espero que así se transmita. Me siento orgullosa, jóvenes, de pertenecer a una de las mejores carreras, mejor organizadas, y estamos conscientes de la importancia, jóvenes, que tiene la capacitación constante. Cuando se termina una carrera, a veces se cree uno, ya terminé y van los libros por allá. No, es cuando realmente comenzamos. Nuestra capacitación debe ser
y es de manera constante. ¿Por qué? Porque la actualización, todo lo que podamos aprender, nos capacita para la enorme y la mejor labor de ser un contador público. Sean todos bienvenidos. El contador Víctor tiene una gran experiencia, está muy bien preparado, pero sobre todo tiene la mejor disposición de compartir sus conocimientos, su experiencia con todos ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes van a tener esa pauta para hacerla. Anoten a lo que puedan prestar atención. No se me distraigan, jóvenes. Estén aquí al 100% porque se van a llevar una grandiosa capacitación. Por favor, bienvenidos, siéntanse en casa, vamos a comenzar. Y jóvenes, felicidades por darse esa oportunidad de haber aceptado esa gran invitación que nos hizo muy cordialmente la contadora Araceli, que siempre está muy activa con el tema bien importante. Hasta el tema, jóvenes, lo puse de una manera muy creativa. El ataque de las NIF. Sean bienvenidos, jóvenes, y siéntense como en casa. Y bueno, pues es momento de que inicie la batalla. Vamos a recibir al primer general de las NIF. Ahora sí que son las NIF contra la conta, esa conta desordenada y sin reglas, donde yo pongo las cuentas donde quiero, pero no donde son. Y aquí llegan las NIF para dar la batalla inicial. Y bueno, presentar al contador público certificado Víctor Eloy Botello, hoy por hoy presidente del Colegio de Contadores Públicos de Matamoros. Y bueno, nuestro primer general, tiene una serie muy especial, la Serie A. Contador, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este primer tema. Bienvenido al ataque de las NIF. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos y poder verlos. Ahora con toda esta tecnología, pues bueno, creo que nos podemos saludar en diferentes partes no solo de la zona noreste, por ahí vi en el chat que nos saludaban desde Puebla, entonces ya creo que sobrepasamos la zona que nosotros abarcamos, ¿no? Y creo que ya nos vemos en diferentes partes del país. Me da gusto saludarlos, me da gusto verlos y quiero agradecer antes de empezar a la contadora Araceli por su invitación y felicitarla por esta iniciativa. Fíjense que no me van a dejar mentir y me gusta ser muy directo y muy transparente cuando doy un tema y sobre todo cuando es a chavos como ustedes. No me van a dejar mentir que una de las materias, curiosamente, aunque somos contadores, pero una de las materias que más nos causa conflicto cuando estamos en la universidad o la que a veces de las que menos nos gusta es esa clase en donde nos hacen comprar un libro así de grandote y así de pesado y con letra bien chiquita y ese libro es el que nos rige o el que nos da las pautas de cómo es que debemos hacer nuestro trabajo profesional. Entonces, es un tema que a veces a los maestros en forma de broma decimos, bueno, si un día no pueden dormir, pues léanse un capítulo, es una serie de las normas de información financiera. Entonces vamos a buscar la forma de hacerlo lo más práctico, lo más llamativo, lo más atractivo, para que no se me duerman y para que puedan entender muy prácticamente pues qué es lo que les quiero platicar esta tarde. Yo les voy a platicar el primer capítulo de esta película de varias series que van a estar viendo durante diferentes sesiones. El capítulo de la serie A es el marco conceptual de las normas de información financiera y por ahí en su pantalla ya lo están viendo. Yo les quiero, antes de platicarles el tema y de entrar en materia y de entrar en pues todo lo que queremos platicar, yo quiero presentarles un pequeño video. Listo. Bueno, viendo este video,
estamos hablando, o el título de esta serie de pláticas es la batalla de las NIF, y vemos una rotunda batalla en estos videos en cómo es que diferentes empresarios o diferentes emprendedores están buscando inversión, y es una batalla fuerte en la búsqueda de inversionistas, ¿no? Y vemos que en uno, puse yo aquí, realmente le dan una paliza al asesor financiero, porque pues de plano no sabe ni cómo defenderse, ¿no? De la serie de preguntas que le hacen los inversionistas. Entonces, lo que yo quiero platicarles esta tarde, queridos estudiantes, es los fundamentos básicos de cómo interpretar y de cómo poder interpretar, poder traducir todo este tema de las normas de información financiera. Yo sé que es un tema que pueden pasar años y podemos tener años de experiencia y siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, pero todo lo que marca la normativa de la Serie A, pues son los fundamentos para poder tener una interpretación correcta. En estas 2 horas, que es poco el tiempo, pero quiero resumirles y transmitirles algunas cosas que yo considero fundamentales en esta serie, que son algunos cambios que hubo recientemente, la estructura, lo que son los postulados básicos, los objetivos de los estados financieros, las características cualitativas de los estados financieros, los elementos básicos de los estados financieros, el reconocimiento, evaluación, presentación y revelación, y lo que es la supletoriedad. Entonces, vamos a entrar ahora sí en detalle de lo que nos marca esta norma de información financiera, que es la Serie A, el marco conceptual. Y ahorita veíamos diferentes puntos de vista o diferentes batallas, diferentes planteamientos a la hora de buscar inversión, o a la hora de buscar un proyecto ganador en el cual uno como inversionista quisiera invertir, vaya la redundancia. Y yo ponía aquí unas frases que me llamaban la atención, que decían, en algunos casos, decían, tienes un producto muy bueno, pero la evaluación está totalmente fuera de sí. Hay otros que decían, hubieras buscado una evaluación más inteligente y te hubieras llevado una mejor inversión. Entonces, vamos a platicar de para qué nos sirven los estados financieros, qué debemos de tomar en cuenta a la hora de analizar, de interpretar, de presentar, de revelar información en los estados financieros. Y básicamente el objetivo que tiene esta norma es el de definir y establecer el marco conceptual que da sustento racional a las NIF particulares. Las NIF particulares, ¿cuáles son? Son las que van a estar viendo posteriormente, pero son todas esas NIF que hablan específicamente de un rubro, de un área, de un ciclo de los estados financieros. Por ejemplo, una NIF particular puede ser la de impuestos a la utilidad, el N4. Una NIF particular puede ser la de ingresos por contratos, entre otras, ¿no? Entonces, lo que nos marca esta norma, lo que nos dice es definir y establecer todas esas reglas que van a dar sustento a cada NIF particular. Y además, son las que rigen el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Es decir, nos da todas las pautas en las cuales vamos a nosotros poder regir o poder tener una normativa de todas las transacciones económicas que suceden en la entidad. Algo que quisiera dejar muy en claro, digo, chavos que están en los últimos semestres o egresando de la universidad, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ver todo esto, o a lo mejor sí, porque es muy reciente. Pero esto entra en vigor a partir de enero del 2023 y les quiero mostrar esta tablita. Esto es meramente cultura general, que ya no va a tener tanto sentido para ustedes que están egresando de la escuela. Pero anteriormente el marco conceptual de las NIF, hoy en día en la NIF en la serie A solo tenemos la serie A1, que su nombre es Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera. Sin embargo, hace 2 años, teníamos la NIF A1, la NIF A2, así como la serie B tiene
numerales, la serie C, la serie D. La serie A también tenía numerales, la A1 que hablaba de la estructura de las normas de información financiera, la NIF A2 hablaba de los postulados básicos, la NIF A3 hablaba de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, la NIF A4, características cualitativas de los estados financieros. Hoy en día ya no se dividen en serie A1, A2, A3, sino que ahora se dividen en capítulos. La NIF A1, que es el marco conceptual, ahora solo se divide en el capítulo 10, en el capítulo 20, en el capítulo 30, 40, 50, hasta llegar al 100. Y cada capítulo básicamente nos habla de lo que anteriormente conocíamos como una serie, ¿no? Como la serie A1, A2. En el capítulo 10, por ejemplo, ahora podemos encontrar y podemos ver todo lo que habla de la estructura de las normas de información financiera. En el capítulo 20, todo lo que habla del referente a postulados básicos. En el capítulo 30, todo lo que habla de los objetivos de los estados financieros, y así sucesivamente, que en estos minutos, en esta horas, pues vamos a estar platicando de a qué se refiere cada capítulo y por qué es importante que lo conozcamos, que lo dominemos y que sobre todo esto, que lo sepamos interpretar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que no tiene muchos años, déjenme aclararles eso. Recuerdo que la maestra que nos daba la clase de normas, de contabilidad de normas de información financiera, nos ponía a exponer, ¿no? Y recuerdo que llegaba un momento en el que había ciertas series que uno las exponía por memoria, porque se lo memorizaba lo que decía la norma, pero siendo brutalmente honestos, ni siquiera sabíamos interpretarlo. ¿Por qué? Porque tal vez porque no estábamos tan familiarizados en la práctica, tal vez porque no teníamos tanto dominio del tema o no veíamos eso en donde estábamos trabajando o en la escuela misma. Entonces nos costaba un poco entenderlo. Entonces, jóvenes, ahora ustedes, si están haciendo sus prácticas, su servicio social, sus residencias, o están empezando como auxiliares, como practicantes en algún despacho o en alguna empresa, lean toda esta serie de la serie A y van a ver cómo van a ir entendiendo el porqué de lo que hacemos, por qué siempre comparamos el año actual con el año anterior, por qué las cuentas siempre las agrupamos igual, de un año a otro, por qué hacemos ciertas cosas. Todo tiene una lógica o una razón de ser, ¿no? Que a veces como contadores mismos hemos olvidado un poco la base, ¿no? Pero tiene una razón. Todo lo que es el marco conceptual nos dice por qué debemos hacerlo así. Entonces, los invito a que lo lean. Un día en la comodidad de su casa pueden leer todo esto, toda esta serie A de las normas de información financiera, y van a ir entendiendo el por qué hacemos nuestro trabajo, por qué lo hacemos así. No es capricho de nuestro jefe, no es capricho de la empresa, tiene una razón de ser. ¿Sale? Entonces, en el capítulo 10, donde nos habla de la estructura de las normas de información financiera, yo rescato este párrafo que a mí me llama mucho la atención. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, la información financiera contenida en los estados financieros se enfoca esencialmente en proveer elementos que permitan evaluar la situación financiera. Y resalto aquí, proveer elementos que permitan. ¿Por qué lo resalto? Porque nos da números, nos da información, es la palabra, que nos permite tomar decisiones. El balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el capital contable, no es un formato que llenamos porque lo tenemos que llenar, o no es un formato que llenamos porque el SAT le dio la gana el año 23, que nos quiere poner a trabajar más y ahora nos pide que hagamos el flujo de efectivo.
que por cierto este año nos lo quitó, pero no es un capricho, es porque está proviendo información que nos permite tomar decisiones. Y resalto acá en rojo algo que me llama profundamente la atención. Dice, el resultado financiero y los flujos de efectivo actuales, así como proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de una entidad. Y cuando yo leía esto, a pesar de que en la práctica lo hacemos, pero al leerlo en el marco conceptual, yo decía, a ver, como que aquí hay un contraste porque dice que podemos estimar el comportamiento futuro, pero estamos reconociendo, estamos registrando, estamos contabilizando hechos pasados. Como por qué un hecho pasado me permitiría predecir el futuro. Y nosotros aquí en la oficina hacemos auditoría y les platico un poquito de esto, ¿no? Hacemos auditoría y yo les digo a los auditores, les digo, a ver, la auditoría que nosotros estamos haciendo, y de hecho ya sí lo marcan las normas de auditoría, no estamos haciendo algo para encontrar errores o para encontrar desviaciones que ya pasaron. Estamos para prever, para adelantarnos a lo que pueda suceder, para analizar riesgos, para implementar controles, para reducir esos riesgos. Entonces, toda la información financiera, todo lo que nosotros hacemos, todos los registros contables, estamos teniendo elementos para estimar un comportamiento futuro de una entidad. Y les voy a poner un ejemplo muy simple o muy sencillo tal vez, pero que es lo que más pasa, ¿no? O algo que vemos mucho en la práctica. Por ejemplo, en una empresa, hoy en día empezamos a tener muchos más registros contables de gastos, de costos, y estamos viendo que las ventas, los ingresos han disminuido considerablemente. Tal vez ese comportamiento van 3 meses consecutivos que pasan, pero tal vez no hemos visto un impacto económico o en la liquidez de la empresa porque la empresa hubo meses, años que tuvo suficiente liquidez, suficiente solvencia. Entonces hoy en día no me impacta, pero al tener esa secuencia yo puedo prever en el futuro, puedo ver en un horizonte de tiempo que esa entidad va a tener un riesgo o tiene un riesgo más bien de poder enfrentar un problema de liquidez, de solvencia. Entonces, es por eso que la norma lo que nos dice es, a ver, no es para que tú veas hechos pasados, es para que tú puedas tener elementos para estimar un comportamiento futuro de una entidad. Eso me llama mucho la atención y posteriormente en la norma nos habla de algo que seguramente han escuchado mucho en la escuela, que se llama juicio profesional. ¿Qué es el juicio profesional? El concepto como tal que marca la norma es lo que dice, se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para elegir la mejor aplicación de las NIF. A ver, nosotros que estamos estudiando, que estamos recién egresados o que estamos próximos a egresar, a lo mejor tenemos sus conocimientos sólidos, lo que nos han enseñado en la escuela, pero ¿saben qué? Tal vez nos falta lo que es la parte de la experiencia. Entonces, nuestro juicio profesional a lo mejor no está todavía tan desarrollado o en un nivel óptimo para poder interpretar cuál es la mejor aplicación de las normas de información financiera. Entonces, el juicio profesional es algo que vamos a ir desarrollando en el transcurso del andar en esta carrera, en el transcurso de nuestra experiencia, en el transcurso de enfrentarnos a ciertos problemas, ciertos conflictos, ciertas controversias que nos hagan desarrollar ese juicio profesional, a través de ir adquiriendo esos conocimientos técnicos a través de estos foros, de cursos, de diplomados, una maestría, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el conjunto de conocimientos técnicos y el conjunto de esa experiencia va a ir desarrollando en nosotros un juicio profesional, que ese juicio profesional, posteriormente nosotros lo vamos a aplicar
a diferentes áreas o circunstancias en las que nos enfrentemos a la hora de aplicar las normas de información financiera. Dice más adelante, dice la norma, debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial. Es decir, a la hora de aplicar nuestro criterio, nuestro juicio profesional debe ser muy prudente. Dice también aplicar cautela al hacer juicios, especialmente bajo condiciones de incertidumbre. Cuando nosotros ya seamos auditores, contadores generales, cuando ya firmemos los estados financieros, debemos aplicar mucho criterio. Y en su caminar profesional se van a dar cuenta que de repente nos enfrentamos a condiciones de mucha incertidumbre, donde tenemos que aventarnos o echarnos un clavado otra vez a lo que dicen las normas, a consultarlo con algún tercero o entre otras cosas, porque pues nos estamos enfrentando a un hecho de controversia, ¿no? Y poner ahí nuestra firma, avalar los estados financieros, pues ya tiene un impacto o ya es algo, pues, de un riesgo mayor en donde debemos de enfrentarlo con mucha prudencia. Quiero platicarles un poco de lo que son los postulados básicos. Yo sé que esto ya lo vieron en la escuela y que lo tienen bien dominado, pero no nos caería mal echarnos un clavadito otra vez y platicar un poco de lo que son los postulados básicos. Antes de continuar, quisiera invitarlos, si alguien tiene algún comentario, alguna retroalimentación que quisiera dejar en el chat, aquí lo estoy viendo, sienta la libertad, la confianza de poder compartirnos sus vivencias, sus dudas, sus inquietudes. A lo mejor están empezando en esta carrera, se están enfrentando a cosas que ahorita estamos platicando, o tienen alguna inquietud o tienen alguna duda del tema, sientan la libertad de poder dejarlo aquí en el chat y ahorita vamos a darnos un tiempo para estar leyendo por ahí lo que nos compartan. Básicamente los postulados básicos, ¿qué son? Dice por acá Jorge Espíndola, ¿nos puede compartir la presentación? Claro que sí, con mucho gusto, se la voy a hacer llegar a la contadora Araceli y ella se va a encargar de hacérselos llegar a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Básicamente los postulados son los fundamentos en los cuales debe basarse el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Y dan la pauta para explicar, y aquí me llama la atención dos cosas. Dice, ¿en qué momento y cómo deben reconocerse estos? Y esas dos preguntas me parecen demasiado interesantes porque no me van a dejar mentir. Ustedes que están empezando y les dice el contador o llega la empresa o les hacen llegar la documentación para hacer la contabilidad de X empresa o están registrando ciertas transacciones en la empresa, están viendo por ahí algunos movimientos en los estados de cuenta y están capturando cierta información, haciendo sus registros contables ahí en el sistema contable que utilicen. Y lo primero las primeras preguntas que se hacen al estar haciendo esos registros es, ¿cómo lo hago? ¿A qué cuenta contable lo registro? ¿En qué día o en qué mes hago el registro? Cuando nos enfrentamos a operaciones que son recurrentes, por ejemplo, pagos de la luz, pagos de la renta, ciertas ventas, ciertas compras de mercancía y demás, pues a lo mejor ya tenemos muy dominado ese tema y ya al hacerlo tan repetitivo, pues no nos surge esas preguntas, ¿en qué momento y cómo debo reconocerlo? Sin embargo, cuando nos llega algo inusual, algo fuera de lo común, algo que no tenemos tan dominado o que no es tan común que pase, la pregunta es, a ver,
¿En qué mes o en qué día lo registro? ¿Y cómo lo registro? Entonces, los postulados básicos, básicamente lo que nos dicen es, nos dan la respuesta a estas dos preguntas o nos dan la pauta a estas dos inquietudes, en qué momento y cómo debo reconocer una transacción o un evento económico de la empresa o de la entidad. Tenemos 8 postulados básicos y voy a platicarles un poquito de estos. Algunos pareciera que como que se repiten, pero no. Déjenme ver. Ahí está. El primer postulado básico es la sustancia económica. Tenemos 8, sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable y ahorita vemos los otros 4. Y esto pareciera un tema muy dominado, tal vez es algo básico para nosotros como contadores, pero no me van a dejar mentir, a veces en las circunstancias en las que nos enfrentamos, a veces en las empresas donde colaboramos, por toda esta inercia, por todo este trabajo, olvidamos un poquito lo que son los postulados básicos. La sustancia económica, básicamente, ¿en qué consiste este postulado básico? Todas las transacciones, lo puedo resumir así, todas las transacciones y todos los eventos contables los debemos de reducir a un término, a un lenguaje económico, monetario, de dinero. ¿Cómo lo puedo interpretar económicamente? ¿Cómo me puede impactar económicamente? ¿En qué me repercute económicamente en los estados financieros? Y les voy a poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Hace poco, bueno, ya ni hace poco, ¿no? Hace ya algunos años, teníamos un evento que parecía que no afectaba en los estados financieros hasta que pasaba, nos dimos cuenta que sí. Pero, ¿en qué afecta económicamente a una empresa que haya una pandemia? ¿En qué afecta económicamente o cómo puedo traducir económicamente a una empresa que hay una pandemia y que que hay una ley o que hay un ordenamiento legal en donde la empresa debe mantener sus puertas cerradas? ¿En qué puede afectar o cómo puedo traducir en dinero ese tema? ¿En qué puede afectar o cómo puedo traducir económicamente que un empleado haya demandado a la empresa, pero ni siquiera sé por cuánta cantidad la haya demandado? Entonces, todo eso es sustancia económica. En el siguiente postulado básico, entidad económica es todos los eventos y todas las transacciones deben corresponder, y suena un postulado como muy, vamos a decirlo, como muy simple o muy obvio, vamos a decirlo así, muy obvio, pero es un tema interesante y aquí nos pudiéramos aventar un buen tiempo hablando de esto. Pero entidad económica se refiere a que debe existir una serie de elementos para poder interpretar o poder decir que tenemos una entidad económica. Por ejemplo, en una entidad económica debe existir ciertos elementos que se deben juntar para poder tener una entidad económica. Por ejemplo, elementos financieros, intelectuales, de recursos, los cuales traducidos en esto se juntan para poder vender, para poder comprar, para poder pagar, para poder hacer ciertas transacciones económicas que posteriormente eso se traduce en información financiera. Entonces, la entidad económica debe ser muy identificable. ¿Cuántas veces en la práctica, y esto pasa mucho en pequeñas empresas o medianas empresas o en empresas familiares, digo, acá en Matamoros, yo sé que en otras partes de la región no pasa, pero en entidad económica tenemos bien identificada la entidad, pero reconocemos eventos económicos de otras entidades en otra entidad económica o en una entidad económica que no corresponde. Y les pongo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, colaboramos o estamos registrando
transacciones económicas de un grupo de empresas. Resulta que es un grupo es una empresa, pero también es la empresa de la persona física, de la esposa, de los hijos. Y resulta que diferentes transacciones económicas, no, hombre, ¿sabes qué? Esta regístrala en tal porque me conviene fiscalmente, por decir un ejemplo. O regístralo acá porque es la que tiene dinero para pagar, pero no corresponde a esa entidad económica. Entonces es un postulado básico y les decía al inicio, suena algo muy como lógico o muy, dirían ustedes los chavos, pues obvio, contador, pero en la práctica a veces no es tan obvio. A veces no se hace como se debería hacer. Entonces a eso se refiere el postulado básico de la entidad económica. El tercer postulado básico es el de negocio en marcha. Y este es bien interesante porque sobre todo me toca verlo a mí en la práctica más en empresas, digo, y tristemente así pasa y las estadísticas lo respaldan, lo que voy a decir, pero el negocio en marcha muchas veces se incumple con este postulado básico en las empresas familiares, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, y nosotros como contadores nos pasamos por alto el postulado básico de negocio en marcha. Es más, no lo hemos ni identificado o no nos hemos ni dado cuenta que el postulado básico de negocio en marcha está en riesgo o no se está cumpliendo. Les voy a poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Por decir algo. Lo que dice la norma es cuando las 2/3 partes del capital, el pasivo exceda las 2/3 partes del capital, se considera que hay un riesgo de negocio en marcha. Y resulta que estamos firmando estados financieros o estamos haciendo estados financieros de una empresa que está súper endeudada, ¿no? Que el pasivo supera en gran medida las 2/3 partes del capital contable. Y seguimos firmando los estados financieros, seguimos emitiendo los estados financieros, las notas a los estados financieros y nunca revelamos, nunca le dijimos a nadie, a ningún usuario de la información financiera, que ese principio o que ese postulado básico estaba en riesgo o no se estaba cumpliendo. Lo que debemos haber dicho es, no significa que no voy a firmar o no significa que no voy a revelar o no significa que no voy a realizar los estados financieros y sus notas. Lo que significa ¿qué es? Lo que significa es que debo revelarlo a los usuarios de la información financiera. Recuerden que esto nos da la pauta o lo que nosotros decimos en los estados financieros, en las notas, sirve para que los usuarios de información financiera tomen decisiones. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes leyeran unos estados financieros donde dice que la empresa está endeudada hasta 2/3 partes de su capital o más, ¿no sería diferente el análisis, la interpretación o las decisiones que tomaríamos sobre esa empresa al leer ese parrafito o al leer esa revelación o esa nota? Yo creo que sí. Ya nos marcaría una pauta para decir, oye, ¿sabes qué? Pues es una empresa en la que a lo mejor no puedo invertir, en la que debo tener más cuidado a la hora de invertir, en la que debo prestar atención a otra serie de cosas a la hora de invertir. Entonces, ese postulado básico pareciera que lo damos por hecho cuando la empresa está funcionando, pero podemos ver que en un horizonte de tiempo la empresa tiene su vida, y digo, lo voy a decir así, no suena un poquito feo, pero tiene su vida o su vida contada, porque vemos que no va a pasar o que tiene mucho riesgo de no supervivencia. Dicen acá en una pregunta en el chat, dice, hace la invitación la contadora Araceli a que sigan el canal de YouTube, pueden ahí seguirlo, ahí se van a estar subiendo estas transmisiones. Y pregunta a alguien acá, dice, ¿cómo se determinan las 2/3 partes? Buena pregunta. Cuando
un ejemplo así sencillo, las 2/3 partes el pasivo representa más de las 2/3 partes del capital. Es decir, arriba del 67% del capital. Si el pasivo representa más del 67% del capital, podemos interpretar que existe un riesgo de negocio en marcha. Y negocio en marcha, digo, como su nombre lo dice, ¿no? Significa que la empresa no va a seguir marchando. Estamos hablando en términos de pelea, ¿no? De las batallas de las NIF, de que no va a continuar esa guerra o no va a continuar esa batalla. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo. Hay otras cosas que pueden afectar o que pueden poner en riesgo este postulado. Por ejemplo, les ponía el ejemplo hace rato cuando tuvimos el tema del COVID. Hubo empresas que tuvieron que cerrar y los auditores, los contadores que emitíamos los estados financieros o que firmábamos los estados financieros, nunca dijimos que existía ese riesgo. La pandemia estaba en febrero y decimos, oye, ¿sabes qué? Ya teníamos una alerta sanitaria, ya teníamos un problema mundial, porque fue un problema mundial, y no dijimos nada en los estados financieros. Entonces, eso es importante a la hora de nosotros poder dar nuestra opinión, de poder realizar las notas, de poder hacer la emisión de los estados financieros, porque, vuelvo a repetir, eso sirve para que los usuarios de información financiera tomen decisiones. Dice por acá, dice, ya un 70% de las 2/3 partes se puede considerar quiebra. No es que la empresa no es que la empresa esté en quiebra. Y vamos a poner un ejemplo como un caso médico, ¿no? No le estamos diciendo al paciente que ya se va a morir. Le estamos diciendo que hay un riesgo de que algo pase o de que su enfermedad se agrave. Básicamente estamos identificando la enfermedad y estamos diciendo que hay un riesgo si no se atiende esa enfermedad. Entonces, aún no estamos hablando de que está la quiebra, pero literal estamos diciendo que en un horizonte cercano podemos observarla si no se atiende las recomendaciones o lo que estamos identificando como riesgo. ¿Sí? Siguiente. De nada. Dice, gracias, contador, de nada. En la devengación contable. Esto es interesante. Esto es interesante, lo de la devengación contable, porque voy a brincar acá. En la devengación contable, muchas veces, ¿qué pasa? Y aquí voy a mezclar un poquito de algunos postulados, uno con otro, para poder aterrizar este punto, pero en la devengación contable, a veces tenemos tan sesgado o tan marcado el tema fiscal en aunque yo en gran parte me dedico al tema fiscal, siempre que doy un tema de auditoría o de normas de información financiera, les digo, está prohibido decir si es acumulable, deducible, porque casi siempre, o nos hemos enfocado mucho en el tema fiscal, ¿no? Y a veces nos olvidamos del tema contable o de los postulados básicos. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque a veces decimos, oye, ¿debo reconocer este ingreso en mi contabilidad o en los estados financieros? Y la respuesta a veces es muy fiscal. No, porque no ha ocurrido ninguno de los 3 momentos de acumulación de los ingresos. No he emitido la factura, no lo he cobrado y no he prestado el bien en servicio. A ver, pero nos olvidamos de la parte un poquito contable, ¿no? ¿Eso es lo que me marca la norma? O decimos, no, es que no he expedido el CFDI y como no lo he acumulado, por eso no lo registro. A ver, una cosa es el momento en el que yo deba pagar el impuesto sobre la renta y otra cosa es el momento en el que yo debo reconocer ese ingreso. Y lo mismo pasa con los gastos, y lo mismo pasa con las cuentas por cobrar, y lo mismo pasa con otra serie de cuestiones contables que tenemos muy, muy marcado muchas veces.
queremos anteponer el tema fiscal o el tema legal, el tema tributario, el tema laboral, antes que lo que es el tema contable, ¿sí? Otro postulado básico es el de la asociación de costos y gastos con ingresos. Y este es interesante porque básicamente lo que se trata es de, en un periodo contable debemos de asociar con los ingresos todos sus costos y gastos. ¿Qué significa esto o traducido en casos reales o casos prácticos? No se trata de que manipulemos o que se manipule la información financiera como más me convenga, ni fiscalmente, ni porque estoy pidiendo un préstamo, ni porque en la agencia así me lo piden, porque el dueño va a tramitar un carro, o porque la afianzadora así lo pide, entre otras cosas. No, se trata de que en los estados financieros, en un periodo contable, asociemos todos los gastos y todos los costos con los ingresos, los cuales van a originar que se hagan esos desembolsos. ¿Qué significa eso? Si en un periodo contable yo reconozco esos ingresos, en ese periodo contable yo debería asociar los costos y gastos que están incurriéndose para poder generar ese recurso, poder generar esos ingresos. Y dice, lo que dice la norma es, se hayan realizado o no. Dicho en otras palabras, se hayan pagado o no. Me hayan dado CFDI o no. Me hayan dado el complemento de pago o no. Y les pongo esos ejemplos porque ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo los registros contables o cuando estamos haciendo nuestra contabilidad. No, es que no lo he reconocido porque no me han mandado el CFDI, no me han mandado la factura. A ver, entonces estamos haciendo una contabilidad por cumplir fiscalmente y nos estamos olvidando de lo que es la esencia de la información financiera. O no, es que no lo he reconocido porque no sé. A ver, podemos hacer estimaciones, podemos hacer provisiones, hay ciertas herramientas, ciertos elementos que nos marcan las mismas normas en los cuales podemos hacer esta asociación de costos y gastos con ingresos. Y a veces se vuelve un tema bien complicado, ¿no? Y nos llaman y, oye, contador, ¿cómo le hago? Es que no me dieron la factura, pero para la anual. Y mezclamos toda una serie de cosas. El pago provisional, la declaración anual, el complemento de pago, el IVA, el ICR. A ver, pero vámonos a la esencia. ¿Qué nos dice el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos? ¿Sí? Entonces, suenan cosas que los postulados suenan como muy obvios o como dirían ustedes los chavos, ¿no? Como, ay, contador obvio, pues ya sé. Sí, pero en la práctica de tanta, otra vez volviendo al tema, ¿no? De tanta batalla con el SAT, con el IMSS, con todos, a veces olvidamos lo que es el postulado básico. Es más, me atrevo a decir lo siguiente. A veces hay algunas cuestiones fiscales, legales, que se anteponen o se quieren anteponer a lo que es la esencia o lo que es los postulados básicos. Y ahí es donde, jóvenes, hay que tener mucho cuidado y no olvidar estos principios. Lo siguiente es, el siguiente postulado básico es el que corresponde a evaluación. Y otra vez, suena muy sencillo, ¿no? Pues evaluación, ¿qué significa? Pues que escuchábamos mucho en los videos que veíamos, esa palabra fácil, 5 o 6 veces la repetían, evaluación. ¿Qué es una evaluación? Ponerle número a una transacción o a un evento económico. Ponerle un número. Ponerle un número a una venta a lo mejor va a ser muy sencillo, porque bueno, pues tengo una estimación, porque sé cuánto vale el producto, porque tengo un precio de venta, porque tengo un antecedente, porque tengo una factura, puedo evaluarlo, ¿no? Pero en eventos económicos en los que aparentemente no hay una base o no hay un fundamento, ahí es donde se vuelve un poco complicado.
Por ejemplo, oye, recibí una demanda de un empleado. Hijo de su, ¿debo reconocer eso en los estados financieros o debo revelarlo? Es que no sé por cuánto y puedo hacer una estimación. No, contador, ¿sabe qué? No lo voy a registrar, no los vamos a registrar hasta que llegue la demanda y hasta que nos digan cuánto lo reconocemos. Oye, y si es una demanda millonaria y no lo provisioné, no lo estimé, no lo revelé, eso pudiera representar un serio problema en la empresa. Entonces, la evaluación se vuelve interesante o un poco más complicada cuando no tenemos tal vez una base sólida en los cuales podemos hacer la evaluación, ¿no? Como tal vez nos gustaría. Entonces, esto también es un postulado básico, ¿no? Poder hacer una evaluación correcta. La dualidad económica. Dualidad económica, como su nombre dice, dualidad. Que haya vamos a llamarlo así, un paralelismo en los eventos económicos o los eventos contables. ¿Sí? Y la consistencia, y ahorita vamos a ver unos ejemplos más puntuales de esto. Y en la consistencia es que debemos de ser iguales, tomar el mismo criterio, tomar la misma, tomar los mismos criterios a la hora de reconocer eventos económicos similares. No un mes o en una transacción considerar un evento económico tomando ciertos criterios y en otro mes o en otro evento económico muy similar tomar otros criterios para hacer los registros que vayamos a hacer. Debemos de ser consistentes. Y otra vez vuelvo al punto. Pareciera que son principios como muy obvios, pero se va perdiendo esa obviedad muchas veces en el andar de nuestra profesión, ¿no? De todo ese mundo, cúmulo de información que vamos recibiendo o de requerimientos legales, laborales, fiscales, entre otras cosas. Pero estos postulados no debemos de olvidarlos, no debemos de perder que son lo que rigen el cómo debemos de procesar la información financiera. Y volviendo al punto, son los que nos dan las pautas de en qué momento, es decir, cuándo y cómo debo reconocerlos. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta antes de continuar, porque ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Yo quisiera hacerles una pregunta y quisiera que vamos a escuchar a tres jóvenes. Vamos a escuchar a tres jóvenes y quisiera que abrieran su micrófono y que me respondieran esta pregunta como ustedes crean, como ustedes piensen, como ustedes se imaginen. Y aquí les puse una, pero le voy a agregar un plus, ¿no? Un poquito más. La pregunta es, ¿para quiénes será importante los estados financieros de una empresa y por qué? ¿Por qué se imaginan o para qué o para quiénes serán importantes los estados financieros de una empresa? ¿Por qué se imaginan que pueden ser importantes y para qué le sirve a esa persona esos estados financieros? ¿Qué decisiones pudiera tomar con esa información o con esos estados financieros o con esas notas a los estados financieros? Quisiera que nos tomáramos unos minutos para escucharlos, chavos, a ver qué es lo que piensan, se presentan, de dónde nos escuchan y nos comparten su respuesta.
A ver, ¿alguien quisiera abrir su micrófono? ¿Solo uno? O si no, yo lo pongo al azar. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos escuchas? Mi nombre es Tomás García, los escucho de aquí de San Rafael, Veracruz. Ah, excelente, muy bien. ¿Qué tal, Tomás? A ver, platícanos. Pues mire, lo que yo he leído y he tenido oportunidad de leer las NIPS en cuanto a la pregunta que usted menciona, pues he leído que hay dos opciones, ¿no? De forma interna, pues los socios, ¿no? Para la toma de decisiones en cuestiones de quizá de inversión, ampliar, digamos, sus sucursales, tomar decisiones en cuanto a inversión, solicitar créditos en dado caso cierto a los bancos, ya sea, y de forma externa, pues esta situación, pues los bancos interpretarán, harán su análisis financiero, sus razones financieras, para ver si la empresa es óptima o candidata para poderle, en este dado caso, darle el crédito que están solicitando, dependiendo, pues ahora sí, toda la aplicación de las razones financieras que el banco necesite para ver si le dan línea de créditos, ¿no? Y con Ok, cuestión de proveedores, pues la misma situación. Si yo como proveedor le puedo dar hasta cierto punto de créditos en mercancías y él pueda ser solvente para irme liquidando todo eso. Así a ok. grandes rasgos. Excelente, Tomás. Muchas gracias. Hasta Salamanca, Veracruz, dijiste, ¿verdad? San Rafael, gracias a usted, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Tomás ya se adelantó y ya dio 3 ejemplos, pero bueno, nos vamos a quedar con el primero que dio. Para los socios o accionistas, lo que dice Tomás es que para los socios o accionistas puede ser importante la información de los estados financieros porque les da una pauta si deben invertir o no en la empresa. Excelente, Tomás, muchas gracias. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y ponerme un ejemplo de para quién puede ser importante los estados financieros de una empresa y para qué? Hola, César, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Mazán Rodríguez. Estoy en el trabajo, así es que de rapidito. Yo creo que también es importante saberlo por la otra parte como empleado, ¿no? Porque también los empleados requieren de, pues, puede decir de seguro social, de un aguinaldo, de, pues, todo ese tipo de préstamos o prestaciones que requiere un empleado. Entonces es importante saber cómo está la empresa y saber qué es lo que nos corresponde como empleados. Perdón, soy del Distrito Federal. Distrito Federal, ¿tu nombre, perdón? Silvia Almazán. Silvia Almazán de la Ciudad de México. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Esther. Silvia dice algo bien interesante. Fíjense que me llama la atención lo que dice Silvia. Dice, para los empleados. Y digo, tiene razón y es muy cierto. Pero yo hago más énfasis o la pregunta es, ¿para los empleados es importante los estados financieros de una empresa? La respuesta obviamente es sí, pero dice ella para las diferentes prestaciones. ¿Han escuchado algo de la PTU? De hecho, fíjense que es un requerimiento, bueno, aunque el requerimiento legal es la declaración anual, pero la declaración anual contiene los estados financieros. Pero fíjense, es bien interesante cómo para los empleados que parecería que pues, a lo mejor no hay tanta información que pudiera ser relevante para ellos, pero es importante a través de ellos también toman decisiones y también pueden obtener cierta información por demás interesante. Excelente, Silvia, muchas gracias. Saludos hasta la Ciudad de México. A ver, chavos de la región, ya participaron 2 jóvenes muy amables que no pertenecen a nuestra región. A ver, no dejemos la zona noreste abajo. Alguien de la zona noreste que quiera abrir su micrófono y platicarnos. ¿Para quién será importante los estados financieros y por qué? Uno más, uno más.
¿Solo uno, solo uno? Asesor, una pregunta. Igual sería también para el reparto de utilidades que le corresponde a los empleados. Sí. Sí, sí, también. Dice Fabián Alejandro acá en el chat, me entretuve tantito, estaba leyendo la pregunta, dice, yo creo que siempre se considera que son importantes para los socios y accionistas, para los inversionistas, bancos y proveedores, pero también podría serlo para los empleados, para conocer la situación de la empresa y no tener conflicto con las prestaciones que reciben. Y también para los clientes, para que tengan la certeza de que podríamos cumplir con los contratos que tengamos en caso de que seamos alguno de sus principales proveedores. Excelente, muy bien, Fabián. Así como lo que dice la norma es esto de para quién es importante, todas las personas que para los que fueran importantes se les considera usuarios de la información financiera. Y los usuarios de la información financiera, creo que alguien ya lo puso acá, dice, para los usuarios internos ayuda a tomar medidas preventivas. Muy bien, María Itzel. Los podemos clasificar en usuarios internos, externos. Dice por acá, para las autoridades fiscales, ya nos pusimos el chaleco de fiscalistas y tiene razón, para las autoridades fiscales también es importante. Para la autoridad es importante, ya que pueden analizar alguna cuenta que está en riesgo. Excelente, muy bien, gracias por su participación a todos. Entonces, hay diferentes usuarios de la información financiera, pueden ser socios o accionistas, proveedores, clientes, futuros inversionistas, empleados, gobierno, entidades gubernamentales, ponen acá, en acreedores, deudores, entre otras cosas. No me van a dejar mentir, cada vez es más común que cuando vamos a hacer un trámite, vamos a pedir un crédito, ahora ¿qué nos dicen? Digo, yo lo veo mucho en mi ciudad, no sé si por allá ustedes lo vean, pero ahora, aparte de pedirles a las personas, a las empresas, su declaración anual, su opinión de cumplimiento en el IMSS, en el SAT, en el Infonavit, sus últimos 3 pagos de impuestos, entre otras cosas, cada vez es más común que les piden estados financieros. Y también cada vez es más común que les piden estados financieros con una leyenda que da miedo firmar muchas veces, que dice la leyenda, yo, contador público, certifico que los estados financieros son presentados y bla, 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 bla. Porque ya adquirimos un cierto grado de responsabilidad. Pero todos esos estados financieros pueden servir para diferentes razones dependiendo del usuario de la información financiera. Puede servir para tomar decisiones como, por ejemplo, invierto o no invierto, les doy crédito o no les doy crédito, les vendo o no les vendo, impuestos a pagar o no a pagar, prestaciones a los empleados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda esa información financiera, claro que es importante. Por tal motivo, tenemos que cuidar ciertas características de esos estados financieros que ahorita vamos a platicar. Dice, lo que nos dice esta norma es que los estados financieros tienen como finalidad o como objetivo proveer información información financiera sobre la entidad a los usuarios existentes o potenciales para tomar decisiones económicas en relación con la entidad. Decisiones económicas de cualquier índole con relación a la entidad. Entonces, es bien interesante cómo esos estados financieros sirven para la toma de decisiones. Ahora, les voy a platicar algunos, vamos a decir, algunos indicadores los cuales nos da la información financiera. ¿Han escuchado hablar de la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero, la rentabilidad?
Eso lo conocemos como razones financieras y nos lo enseñaron por allá de cuarto, quinto semestre en la universidad, que interpretábamos que si era mayor a 1, menor a 1, qué hacíamos, cuál era la interpretación y demás. Entonces, con toda la información financiera nosotros podemos obtener estos indicadores, por ejemplo, el de solvencia. ¿Qué nos dice el indicador de solvencia? Básicamente lo que nos dice es si tenemos la capacidad para cumplir con nuestros compromisos en el mediano o en el largo plazo. ¿Sí? Si podemos pagar a nuestros acreedores, a nuestros proveedores en un mediano o largo plazo. Lo que nos dice el indicador de liquidez básicamente es si podemos cumplir con nuestros compromisos en este momento, es decir, en el corto plazo. Si ahorita tuviera que cumplir con cierto compromiso, tengo liquidez, puedo cumplir. Pudiera ser el caso que ahorita no tengo liquidez, pero sí tengo solvencia. En un futuro, en un mediano o largo plazo, puedo cumplir con mis compromisos, pero en este momento no, porque los tengo invertidos, porque los tengo en inventarios y demás. O porque no los he cobrado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se vuelve interesante porque todos estos indicadores, todas estas pautas, pues nos los da justamente lo que es la información financiera. La eficiencia operativa. La eficiencia operativa básicamente es, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué tan eficientes está haciendo la operación? Estamos al máximo de nuestra capacidad. Podemos hacer más inversión, no se puede hacer más inversión, podemos expandirnos, no expandirnos, entre otras cosas, ¿no? En el riesgo financiero, hay diferentes tipos de riesgos financieros, pero les voy a poner un ejemplo ahorita muy puntual, ¿no? El tipo de cambio. Lo hemos visto cómo nos habíamos... Digo, aquí hay diferentes posturas, ¿no? Hay empresas o hay personas que dicen, bueno, yo prefiero que baje bastante porque mis compromisos son en dólares, pero hay quienes tienen sus beneficios en dólares y ellos prefieren que suban. Entonces, ahorita el dólar ha tenido una variación muy significativa los últimos 2 o 3 meses. 2, casi 3 pesos por dólar. Ese es un riesgo financiero en las empresas. Es un riesgo que muchas veces no tenemos contemplado o que asumimos que no va a pasar nada porque la empresa siempre ha estado así, pero es un riesgo y ese es un indicador que tenemos y los cuales también sirven para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones en las empresas. Lo de rentabilidad, viene un socio, un accionista nuevo y quiere invertir en la empresa. Yo creo que él lo primerito que va a ver o lo primerito que quiere saber es qué tan rentable es invertir en la empresa. ¿Es rentable? Básicamente responde a su pregunta, ¿me conviene o no me conviene invertir en la empresa? Entonces, en temas de rentabilidad, pues conocemos las razones financieras de cómo saber si la empresa es rentable o no y poder hacer esa interpretación a través de la información financiera que tengamos. Ahora, existen 4 estados financieros básicos que yo creo que estos todos se lo saben, todos nos lo sabemos. ¿Cuáles son esos estados financieros básicos? Ahora, cada estado financiero nos da una pauta o nos da nos provee de cierta información para tomar decisiones distintas, aunque todas en un ámbito económico de la empresa, de la entidad, pero para diferentes ámbitos o diferentes circunstancias. Por ejemplo, tenemos 4 estados financieros básicos, que yo creo que todos los conocemos. El primero, vamos a decir el más conocido, el estado de situación financiera, o como lo conocemos, el balance general. Estado de situación financiera o de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo.
Y básicamente estos 4, y puse aquí al final una notita que le puse notas a los estados financieros. Los 4 estados financieros llevan sus respectivas notas. ¿Qué son las notas? Es básicamente una explicación más detallada de los principales rubros o áreas de los estados financieros. ¿Sí? Dice Patricia Sotelo acá en el chat. Dice, Víctor, también es importante la información financiera en el caso de venta de la empresa y cobra relevancia para el comprador para saber la situación financiera de la empresa. Excelente, muy bien. Sí, claro que sí, Patricia. En el caso de venta de acciones o en la venta total de la empresa, claro, es de vital importancia y relevante, muy relevante a través de toda esta información financiera. Fíjense, justo hace un par de semanas me hablaba un cliente y me estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Me venden una empresa de autotransporte en Nuevo Laredo, justamente. Y me dice él, ya platiqué con los actuales dueños y al parecer todo se ve muy bien. Me dice, ¿qué les pido para que tú me ayudes a analizar si es un negocio rentable? Mi primera respuesta es, pídele los estados financieros. Y otra vez, olvidémonos de la parte fiscal, ¿no? Olvídate de que si la anual, no. A ver, enséñame los estados financieros, a través de esos puedo analizar estos 5 puntos que veíamos acá y podemos ver en resumen, si es rentable o no adquirir esa empresa. Muchas gracias, Patricia, por tu observación. En el estado de situación financiera, básicamente, ¿qué información obtenemos? Y voy a usar una terminología o un ejemplo o palabras muy simples como lo veíamos en la universidad, ¿no? Activos, los bienes o los derechos que tengo, y los pasivos, las obligaciones o las deudas que tengo. ¿Sí? Entonces, en el estado de situación financiera, básicamente veo los beneficios y las obligaciones que tiene la empresa. ¿Sí? Y como dice su nombre, posición, o sea, actualmente, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo está la situación financiera, los números de la empresa? En el estado de resultados integral, vemos en un periodo de tiempo o en un transcurso de tiempo, ¿cuál es el resultado? ¿Tuve utilidad o tuve pérdida? En el último año, en el último trimestre, en el último cuatrimestre, en el último semestre, anual, dependiendo. Eso es indistinto. No necesariamente tenemos que hacerlo anual. Eso ya dependerá de cada entidad. Pero a través del estado de resultados integral, básicamente podemos ver si obtuvimos ganancias o pérdidas. ¿Sí? En el estado de cambios en el capital contable, lo que vemos es el comportamiento de las aportaciones de los socios. Y cómo inicialmente aportaron 50,000 pesos y cómo se han comportado esos 50,000 pesos en el transcurso del tiempo. ¿Invirtieron 50,000 y ahora tienen 5 millones? ¿O invirtieron 50,000 y ahora están en negativos? No hay nada. Entonces, en el capital de contable podemos obtener información de cómo se ha ido comportando la inversión de los socios o accionistas en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Y por último, en el estado de flujo de efectivo, básicamente vemos cómo se han ganado, y lo que dice la norma es cómo se han generado y cómo se han aplicado los recursos de la empresa. Es decir, cómo me he ganado el dinero y cómo me lo he gastado. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto del estado de flujos de efectivo. Y las notas a los estados financieros, lo que nos dice son la revelación, traducido en otras palabras, es la revelación, es decir, información muy puntual de ciertas áreas de los estados financieros o de ciertos rubros, que también vamos a poner algunos ejemplos más adelante. Ahora,
Ahora, las características cualitativas de los estados financieros. Básicamente los estados financieros, las características se dividen en dos grupos. Este es un cambio que hubo en las normas de información financiera respecto a las anteriores al 2023. Hoy básicamente se dividen en dos. En características cualitativas fundamentales y en características cualitativas de mejora. ¿Sí? Básicamente se dividen en esas dos. A ver, estoy viendo acá en el chat. Bueno, ponen buenas tardes nada más. En las características cualitativas fundamentales se dividen en dos: relevancia y representación fiel. Y en las características cualitativas de mejora se dividen en comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Y voy a platicarles un poquito en qué consiste esto. En las características cualitativas fundamentales, a lo que se refieren es que sí o sí deben de cumplirse, es decir, deben cumplirse sin excepción. Y en las características cualitativas de mejora no significa que no las debas de cumplir, pero es altamente deseable que se hagan, que se cumplan. En la relevancia, ¿qué significa? Que lo que estemos revelando en los estados financieros sea relevante. Y aquí hay algo interesante, porque tal vez lo que es relevante para mí no es relevante para el usuario de la información financiera, o tal vez lo que yo considero que es relevante, pues no es relevante para nadie más que para mí. O a veces nuestros colaboradores nos dicen, es que esto es relevante, pero ya cuando aplicamos un cierto juicio profesional, nos damos cuenta que pues realmente no es tan relevante. Entonces, en las características cualitativas de los estados financieros dice es relevante, tienen que tener relevancia. Y lo que nos da la pauta para que sea relevante, lo voy a decir así, es si lo que nosotros estamos diciendo haría cambiar de opinión a un usuario de la información financiera, es relevante. Es decir, que pueda impactar en la toma de decisiones de un usuario de la información financiera. Y no sé si esto nos deja más claro o más confuso en el término, porque pues ahí ya tenemos que abarcar más, ¿no? Tener en mente o tener muy definido quiénes son los usuarios de la información financiera y lo que pudiera ser relevante para cada uno de ellos. ¿Sí? Representación fiel. Ese es un término muy europeo. Hasta hace algunos años era un término que solo se utilizaba en Europa, pero cada vez lo hemos ido adaptando a nuestro lenguaje contable, financiero, mexicano, latino, la representación fiel. Pero básicamente lo que significa la representación fiel es que la información financiera esté representada o represente, no encuentro otra palabra, pero represente idénticamente o represente sinceramente la información financiera de la entidad, que no esté manipulada, que no haya faltado información financiera por revelar o por registrar, sino que esté muy puntualmente revelada, registrada y demás. Y vuelvo a lo mismo, pareciera que es algo tan sencillo, tan puntual, pero a la hora práctica ahí se vuelve complicado. A veces los estados financieros no representan fielmente la información financiera de una entidad. ¿Por qué? Porque hemos metido muchas veces un ámbito fiscal, un ámbito, un beneficio que me puede impactar, pero y ya nos olvidamos de la representación fiel de los estados financieros. Y las características cualitativas que no son, que deben de cumplirse sin excepción, pero que son altamente deseables, es la comparabilidad. Todas las transacciones, todos los estados financieros deben ser comparables.
Yo me acuerdo que cuando empezaba a trabajar en el primer despacho y me ponían a hacer los estados financieros, me ponían a poner en una columna el 2020 o 2000, y en el otro 2021 o 2019 y 2018. Y yo decía, bueno, pero es que si solo me están pidiendo los estados financieros de este año, ¿para qué quiere el contador que ponga las cifras del año pasado? Pues bueno, porque es un principio, es una característica de los estados financieros que deben de ser comparables. Esa es una. Y otra explicación es porque todas las transacciones similares deben ser comparables entre sí. Es decir, una venta a crédito debe ser comparable con otra venta a crédito, ¿no? O sea, en el momento de la interpretación, del registro contable y demás. La verificabilidad, es decir, que debe ser verificable, que pueda yo revisarlo, que pueda tener un sustento de esos estados financieros o de las transacciones que afectaron esos estados financieros. ¿Sí? Oportunidad, que sean oportunos. ¿Sí? Y aquí me vuelvo al tema que platicábamos inicialmente. Muchas veces estamos hoy en agosto 2024 y estábamos presentando los estados financieros del 2023, casi un año después. No, es que ¿sabe qué, contador? No me los piden ahí en la empresa, o no es obligatorio, o no, hombre, el dueño no dice nada si no lo entregamos. Los estados financieros deben ser oportunos, es decir, ¿por qué habla de oportunidad? Para que sean equiparables, para que nos sirvan en la toma de decisiones, ¿sí? Tal vez si vemos algo, si vemos un riesgo de negocio en marcha, si vemos algún incumplimiento en algún postulado, si vemos algo de riesgo, si tenemos algo que revelar y lo hacemos 8 meses después de que concluyó el ejercicio, pues a lo mejor ya es demasiado tarde o ya no nos va a servir de tanto esa información financiera. Entonces, por eso habla de que tiene que ser oportuno. Comprensible. Nosotros como contadores, imagínense si traducimos o hacemos un copy-paste de lo que dicen las normas de información financiera y mezclamos las de auditoría y lo plasmamos así, el usuario de la información financiera se va a quedar, pues ahora sí como que bueno, ¿y estos qué quisieron decir o de qué me están hablando? Me están hablando en otro idioma. Deben ser comprensibles para los usuarios de la información financiera. ¿Sí? Es decir, que sean entendibles, que los puedan interpretar. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de la información financiera? Aquí me voy un poco más rapidito porque les quiero mostrar un ejemplo de unos estados financieros que hace ratito descargué por ahí de la red y me llamaron mucho la atención. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Creo que, bueno, estoy viendo aquí el chat, no veo preguntas. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, con todo gusto aquí los pueden dejar. Los elementos básicos de los estados financieros, básicamente tenemos lo que platicábamos, tenemos 4 estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Y como nos gusta mucho el tema fiscal cuando ya somos contadores, ya con experiencia, fíjense que hasta hace 2 años, el año pasado, a la autoridad fiscal se le ocurrió pedirnos en la declaración anual los 4 estados financieros básicos. Nos pidió el balance general, nos pidió el estado de resultados, nos pidió el estado de cambios y nos pidió el estado de flujos de efectivo. ¿Y cuál fue la sorpresa, chavos? Y por eso aquí les hago una profunda invitación. ¿Cuál fue la sorpresa? Que como contadores, y me incluyo, ya se nos había olvidado cómo hacer el estado de flujo
y el estado de cambios. Y se nos había olvidado porque nadie nos lo pedía, porque los estados que siempre nos piden o los de batalla eran el balance y el estado de resultados. Y resulta y resalta, dijo por ahí alguien de la Casa de los Famosos, dijo, pues resulta y resalta que el estado de cambios y el estado de flujo ya no lo sabíamos hacer. Y resulta y resalta que ya no sabíamos que el estado de origen y aplicación de los recursos ya no se llamaba así, sino que ya se llamaba estado de flujos de efectivo. Entonces, como se nos había olvidado hacerlo, tomamos muchos cursos, que por cierto dimos muchos cursos en los diferentes colegios de cómo hacerlo. Pero la buena o la mala noticia, ¿cuál fue? La buena noticia fue que, como los contadores siempre nos levantamos ante las adversidades, aprendimos y nos volvimos a acordar de cómo hacerlo. Pero la mala noticia, ¿cuál fue? Que la autoridad fiscal no le entendió a nada de lo que nos pidió y mejor dijo, a ver, ¿para qué se los pido si no sé interpretarlo? Y mejor lo quito. Digo, esa es una suposición, ¿no? No, tampoco es que sea real que por esa razón fue. Pero no lo quitaron y otra vez lo dejamos de hacer. Pero la mala noticia es que como contadores dijimos, pues como ya no lo piden, ya no lo hago. Fue algo muy cómodo, pero cuánta información tan valiosa, tan oportuna, nos da esos dos estados financieros, el estado de cambios y el estado de flujos de efectivo. Y ahorita les voy a platicar qué información pudiéramos interpretar de ahí. Básicamente en el estado de situación financiera obtenemos o los elementos básicos, ¿cuáles son? El activo, los activos, los pasivos y el capital contable. Los activos, ¿qué son? Básicamente es con lo que la empresa cuenta, los bienes o los derechos que tiene la empresa a recibir un bien económico en un futuro, ¿sí? Y los activos, bueno, ya lo conocemos, caja, bancos, clientes, deudores diversos, inventarios, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, entre otros, ¿no? Pasivos. ¿Los pasivos qué son? Son las obligaciones o las deudas con las que cuenta la empresa y las conocemos. Proveedores, acreedores, documentos por pagar, impuestos por pagar, entre otros. Y el capital contable, que se divide en dos, un contribuido o ganado. El contribuido es aquel que los socios han aportado para generar un incremento en sus activos, o el ganado es el que ha ido aumentando a través del tiempo con ese capital que contribuyeron inicialmente. Y el estado de resultados integral básicamente se comprende de 4 elementos básicos, que son los ingresos, costos y gastos, la utilidad o pérdida neta, los otros resultados integrales y el resultado integral. Que esto, pues bueno, ¿qué nos dice? El comportamiento de nuestras ganancias o nuestras pérdidas en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Ahora, les platicaba hace un momento, estado de cambios y el estado de flujo. Y aquí me voy a enfocar un poquito más porque yo sé que estos dos son los que no dominamos tanto, o no que no dominemos, más bien no practicamos tanto. El estado de cambios en el capital se divide básicamente en 3 elementos: movimientos de propietarios, movimientos de reservas y del resultado integral. El movimiento de propietarios es cuando el propietario invierte, quita su inversión, invierte más, retira sus utilidades, entre otras cosas. Y el movimiento de reservas, hay ciertas reservas que las empresas pueden hacer. El más común, por ejemplo, la reserva legal. Se hace un incremento, se hace una disminución, dependiendo del comportamiento. Esos puede tener ciertos movimientos esas reservas, y el resultado integral es el comportamiento de las utilidades o pérdidas de la empresa, ¿sí? Entonces, ese estado de cambios en el capital, diríamos, bueno, pero ese estado, ¿para qué me sirve? Yo creo que en ese estado es un resumen de lo que le pudiéramos dar a los inversionistas y decirles, mira,
Los 50,000 pesos iniciales que invertiste, así se han ido comportando en el transcurso del tiempo. Imagínense empresas que se constituyeron hace 20, hace 30, hace 40 años, poder ver y analizar cómo ha sido el comportamiento año con año de esas utilidades, de esas pérdidas, de esos aumentos, de esos incrementos, disminuciones en el capital. A veces, en la mayoría o en muchas ocasiones no lo hacemos o no lo tenemos. Entonces, se vuelve muy importante todo eso. ¿Sí? El estado de flujos de efectivo. Básicamente se divide en dos cosas el estado de flujos de efectivo, en entradas y salidas de efectivo. No hay de dos sopas. Solamente son entradas o salidas. Solamente es gané o perdí dinero. Pero esas entradas y salidas se dividen en tres: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y por cierto, creo que lo van a ver en otro módulo, el estado de flujos de efectivo. Pero básicamente de operación, ¿qué significa? Vamos a suponer que todas las actividades de operación son esas actividades que se originan por la misma inercia o por el mismo giro de la entidad, de la empresa. Cobros a clientes, pagos a proveedores y demás. Pero resulta que en el mismo flujo operativo no es suficiente para cumplir con mis compromisos, entonces tengo que invertir o tengo que buscar inversión más bien a través de socios, accionistas y demás. Entonces ellos invierten. Entonces, ¿qué significa? Que el flujo operativo, es decir, que la empresa no está generando suficiente flujo para cumplir con sus responsabilidades, por eso está necesitando inversión. De financiamiento, y es cuando tengo que recurrir a préstamos. Y aquí pudiera ser la antesala a un problema financiero muy fuerte. Si la misma operación y de inversión no me están generando flujos y ya tengo que recurrir a financiamiento, puede ser que esté próximo o me esté enfrentando a serios problemas de liquidez. Entonces, todo esto nos sirve para poder nosotros tomar decisiones. Yo en un curso que daba del estado de flujos de efectivo les decía, ¿nos podrá fiscalizar la autoridad con el estado de flujos de efectivo? Y se me quedan viendo como que no tan convencidos, y yo les decía, ¿cuánto tema de discrepancia fiscal no pudieran ver con los flujos de efectivo? Y dirían, a ver, ¿cómo que discrepancia? Bueno, si la misma operación y tengo que recurrir siempre a inversión o financiamiento, ¿no me estará dando una pauta de discrepancia? Flujo a través del IVA, entre otras cosas. Entonces, no solamente me sirve para conocer temas me sirve para conocer temas de diferente índole, de invertir, de fiscalizar, de liquidez, de solvencia, rentabilidad, entre otras cosas. Entonces, básicamente esos son los 4 estados financieros y los elementos que comprenden cada uno. Aquí me voy a ir un poquito más rapidito. En el tema de la evaluación, cuando nosotros estamos evaluando las diferentes transacciones económicas de la empresa, no hay más que de 2 sopas. Las podemos evaluar a costo histórico o a valor actual. Que el costo histórico lo podemos dividir en 2, en el costo de adquisición y en el costo amortizado. Y el valor actual lo podemos dividir en valor razonable, luego en valor de uso, valor neto de realización, valor de cumplimiento y valor de método por participación. En el costo histórico, para no entrar en tanto tecnicismo y en tanta explicación teórica, el costo histórico vamos a decir que es el monto o el costo original de cuando ocurrió cierta transacción económica. Si fue en el 2001, bueno, el costo histórico sería la transacción reconocida en ese año, ¿no? O al valor de ese año. Y el valor actual
pues ya sería una, vamos a decir, una actualización o el valor que se puede dividir en valor razonable, valor de uso, valor neto de realización y valor de cumplimiento. Entonces, todas las transacciones económicas nosotros tendríamos que evaluarlas. Muchas veces, puedo decir la mayoría de las veces, tendríamos un costo de adquisición, ¿no? Tendríamos el momento en el que estamos, la evaluación en el momento en que estamos incurriendo en una transacción económica. Sin embargo, hay ciertas transacciones que pueden mezclarse el costo de adquisición y luego mezclar el valor razonable, valor de uso y demás, y tengamos que hacer una diferente evaluación. Entonces, todo esto es importante conocerlo, porque todas las transacciones económicas tendríamos que estarlas evaluando. Y aquí es donde se vuelve muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿Y qué transacciones debo hacer o reconocer en determinado momento? ¿Sí? En la presentación y revelación, y yo puse aquí una formulita, revelación es igual a notas. La revelación es lo que yo debo decirle a los usuarios de la información financiera, son como pequeñas, no advertencias, porque no necesariamente tiene que ser algo malo, pero son como aclaraciones, son como notitas, son como hey, presta atención en esto, de ciertas áreas o rubros de los estados financieros. Y dice, lo que dice la norma, dice, son explicaciones que amplían el origen y significado de las partidas y cifras que se presentan en dichos estados financieros. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, en las notas es como que yo lo llamo así, como nuestra cereza del pastel a la hora de emitir los estados financieros. Podemos hacer unas notas tan bien explicadas, detalladas y demás, con información que sea relevante para los usuarios de la información financiera. Es explicar todas esas cifras en un término más comprensible, las transacciones o cierta información de los estados financieros. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de una empresa que seguramente ustedes conocen. Y aquí lo pueden ver en su pantalla. Seguramente han escuchado una empresa y seguramente ahorita mientras me escuchan alguien se esté tomando una Coca-Cola. Digo, y no nos pagó patrocinio, pero sería bueno que les cobráramos un patrocinio, ¿no? Arca Continental, mejor conocido como Coca-Cola. Si pueden ver aquí, dice Reporte Anual Integrado 2023. Y me llamó mucho la atención porque yo leía este reporte integral y miren todo lo que comprende. Primero te dice cómo leer este reporte, ¿no? Mensaje a accionistas, esto es Arca Continental, el modelo de negocio, hace crecer a los clientes, acerca a los consumidores, fortalece la cadena de suministro y optimiza la operación. Lo que a mí me llamaba la atención o lo que yo les quiero explicar esta tarde es esta parte donde dice estados financieros consolidados. Y vamos a irnos a la página 87, que es en donde se encuentran. Y miren, dice estados financieros consolidados. ¿Qué significa consolidados? Pues es cuando se juntan, vaya la palabra, diferentes estados financieros de una misma empresa. Vamos a decir, la Arca Continental tiene en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Entonces, juntan bajo una misma norma o bajo ciertos estándares toda esa información financiera. A eso se le llama una consolidación. Entonces, estados financieros consolidados de Arca Continental del 31 de diciembre de 2023 y 2022. ¿Qué principio vemos aquí? Comparabilidad. Está comparando 23 y 22. Con el informe de auditores independientes. Aquí una firma muy famosa, de las grandes a nivel mundial de auditores. Aquí está la opinión de los estados financieros
de los auditores, el fundamento de la opinión, que aquí no me voy a meter tanto porque no estamos hablando de un tema de auditoría. Y miren, aquí viene la firma del auditor. Y miren, aquí vemos los estados financieros. Dice, estados consolidados de situación financiera. Y suena bien bonito, o se ve bien bonito, 22 millones, pero 22 millones, ¿en qué bancos están? ¿Quién? ¿En qué países? Y si se dan cuenta, aquí dice nota 7. Eso es revelación. Y ahorita vamos a ver lo que dice la nota 7. Luego dice partes relacionadas, nota 27. Inventarios, nota 9. Todo esto que dice notas son revelaciones a los estados financieros, es decir, son explicaciones más puntuales. A lo mejor si nosotros vemos aquí una cantidad, pues se ve grande, se ve mucho, se ve poco, pero a través de la nota podemos entender un poco mejor. ¿Sí? Miren, continuamos, vemos el balance, luego vemos el estado de resultados consolidado. Aquí vemos que tiene una utilidad neta de 21 millones. Y continuamos. Estado consolidado de resultados integrales. Bueno, aquí continúa. Aquí vemos el estado de cambios en el capital contable. Es el tercer estado financiero básico. Y estado consolidado de flujos de efectivo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí el flujo por actividades de operaciones positivo, entonces quiere decir que a través de su misma operación la empresa obtiene los recursos para cumplir con sus compromisos. Inversión, financiamiento y el efectivo al final. ¿Sí? Y aquí vienen las notas a los estados financieros. Esas notas son las revelaciones a los estados financieros, lo que marca la norma. Ahora, ¿qué será importante que se revele en los estados financieros? Miren, aquí vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales. Para empezar, dice a qué se dedica la empresa. A mí me llamaba mucho la atención porque hace algunos años estaba un auxiliar con nosotros y hacía los estados financieros y todo, y me acuerdo era la primera vez que hacía una auditoría, ¿no? Estaba incorporándose, y cuando termina le pregunto, oye, ¿y a qué se dedica la empresa? Y se me queda viendo asustado y me dice, y se ríe y me dice, oiga, pues es que no sé a qué se dedica la empresa. Y le digo, oye, es que eso debería ser lo primero que deberíamos saber, y aquí en la revelación lo vemos. Lo primerito es decir, a ver, muy bonito los números y todo, pero ¿a qué se dedica la empresa? ¿Sí? ¿Con quién tiene contratos? Eventos relevantes. Dice que tiene un nuevo acuerdo, algunas ciertas inversiones, resumen de políticas contables. Me voy a adelantar aquí un poco para ver ejemplos más sencillos y más puntuales de las notas. Y miren, por ejemplo, aquí, perdón. Los tipos de cambio en los diferentes monedas. Aquí empieza algo más sencillo, vamos a decirlo. Efectivo y equivalentes de efectivo. A ver, en el balance tú dices que hay 20 millones, 22 millones, pero bueno, aquí te dan una pequeña integración. De esos 103,000 son de caja, 5 millones son de depósitos bancarios y 16 millones son de inversiones de corto plazo, menores a 3 meses. Como usuario de información financiera, ¿para qué me servirá ese dato? Quiere decir que en 3 meses la empresa no puede disponer de los 22 millones, tal vez. Entonces, aquí nos va dando información adicional para la toma de decisiones.
Clientes y otras cuentas por cobrar. Y también nos dice cuánto es de clientes, cuánto es de impuestos sobre la renta por recuperar, documentos y otras cuentas por cobrar, y así sucesivamente. Inventarios. ¿Cuánto es de materia prima? ¿Cuánto es de productos terminados? ¿Cuánto es de materiales y refacciones? ¿Y cuánto es de productos en proceso? ¿Para qué me servirá como usuario de la información financiera saber cómo están los inventarios? Ah, porque en productos terminados significa que es lo que ya puedo disponer a la venta. Entre otras cosas, ¿no? Inversiones en acciones y demás. Entonces, toda esta información financiera nos sirve o nos ayuda para la toma de decisiones básicamente, y puede ser para cualquier usuario de la información financiera, los que platicábamos anteriormente. ¿Sí? Regreso a la presentación. Entonces, la revelación son notas, son aclaraciones, son explicaciones de los estados financieros. Los estados financieros siempre deben de ir acompañados de sus notas. Ya por último, les platico un término que más adelante en las diferentes normas van a escuchar, que es la supletoriedad. La supletoriedad, ¿en qué consiste? Cuando una NIF, cuando una norma de información financiera no abarque o no se aclara o no nos diga qué tenemos que hacer con una NIF en particular, tenemos que aplicar supletoriedad, es decir, otra norma que la sustituya. Esa otra norma puede ser las normas internacionales de información financiera. Así como tenemos normas de información financiera, tenemos unas normas internacionales. Entonces, pudiéramos aplicar alguna norma que no esté cubierta o que a lo mejor que no nos da las pautas para cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que revelar, tenemos que aplicar una supletoriedad. En pocas palabras, supletoriedad básicamente es eso, poder aplicar otra norma en ausencia de esa norma que no tenemos cubierta aquí localmente. A ver, chavos, antes de concluir, ya me apremió el tiempo, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo bien? ¿Queda claro para qué nos sirve la información financiera? Yo tengo la duda en lo que explicó de los estados financieros. En el área de capital ganado, ¿eso sería la utilidad del ejercicio? ¿O ahí, cuál sería el capital ganado? Sí, sí, el capital contribuido y el ganado. En el ganado sería todas las utilidades o pérdidas que fuera teniendo la empresa. Y en el contribuido es en el que inicialmente ponen los socios o accionistas, o pasa el tiempo y deciden invertir más. Sí, muchas gracias. Contador, Excelente. tienes una pregunta en el chat. A ver, dice Yuritsi García Torres, dice, ¿cuál sería algún ejemplo de una norma que pudiera ser caso de supletoriedad? Por ejemplo, tenemos normas que están muy vigentes, muy recientes, perdón. Por ejemplo, hace algunos pocos años teníamos una lagunota en el caso del reconocimiento de los ingresos por contratos. Entonces no sabíamos qué norma aplicar y ahí teníamos que aplicar una norma supletoria que nos daba las normas internacionales de información financiera, perdón. Y hoy en día ya tenemos una norma que nos dice qué tenemos que hacer en el caso de los ingresos por contratos. O en el caso ahora de los activos virtuales, criptomonedas, por ejemplo, hay algunas cosas que no estaban tan
tan claras y teníamos que aplicar normas supletorias. Dice acá Jorge Julio Ortiz, y el de propiedades de inversión, antes no estaba normado, aplicábamos NIC 40. Muy bien, Jorge Julio, muchas gracias. Ahí vemos 3 ejemplos muy puntuales. Yuritsi García Torres, de normas supletorias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Si no hay más preguntas, les agradezco su tiempo, su participación. Estuvieron muy participativos. Muchas gracias a la contadora Araceli, a todos los organizadores de este evento. Muy agradecido por su invitación y aquí les dejo mis datos de contacto. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, con mucho gusto lo podemos platicar. Bueno, pues a nombre de la Vicepresidencia de Docencia de la Región Noreste, de nuestra presidenta de Región Noreste, la contadora pública certificada Obdulia Gómez Escareño, contador Víctor, te quisiéramos entregar un reconocimiento y hacer un aviso parroquial para invitar a todos los chavos al maratón gubernamental aquí de la región. Si me permites, por favor, presentar en pantalla tu reconocimiento y la invitación al maratón, contador. Te agradezco para ponerlo por aquí en la pantalla, por favor. Sí, adelante. Listo. A ver, vamos primero, contador. La región noreste, chavos, tiene para ustedes un maratón de contabilidad gubernamental región noreste y están todos invitados a participar. Pueden encontrar las bases en las redes de la región noreste. Aquí nos buscan como Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste y ahí están todos los datos para que se inscriban. Y también tenemos acá las bases. Permítanme un segundo y aprovecho para decirles que pueden seguir nuestra biblioteca de capacitación en YouTube. Estamos como Vicepresidencia de Docencia. Ahí encuentran toda la capacitación que estamos dando, está grabada y ahí la subimos de manera regular. Aquí están las bases que les digo que pueden encontrar siguiendo las redes de el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Región Noreste. Y bueno, ahora sí, vamos a darle un aplauso virtual grandísimo y un abrazo al contador Víctor, que esta tarde fue nuestro primer general y ganó la batalla contra la ignorancia, porque no es chiste ni anécdota, y como él bien dijo, resulta y resalta. Ahí lo mostraron los tiburones, que qué arrastrada nos pusieron, contador, de verdad, ¿eh? No sabían, pero ni qué, y vendían una empresa que todavía ni siquiera tenía listo el prototipo en millones y millones, y los tiburones pues no se dejaron. Entonces, bueno, pues aquí nos diste la primera batalla con la Serie A, los postulados básicos de las NIF, y queremos otorgarte este reconocimiento, contador público certificado Víctor Eloy Botello Álvarez, por tu destacada participación en el ataque de las NIF, la batalla 1, con el tema NIF Serie A. Torreón, Coahuila, 19 de agosto de 2024. Te lo otorga la contador público certificado Obdulia Gómez Escareño y una servidora, Araceli Sánchez, vicepresidente de docencia. Un abrazo, contador, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chavos. Recuerden que esto es como una serie de Netflix. La batalla apenas empieza. Vamos a hacer un recorrido por todas las NIF. Felicidades, contador Víctor, por esta primer batalla. Los esperamos el miércoles para seguir luchando contra la ignorancia. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.